Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Como todos los martes, les damos las gracias por estar con nosotros en este programa radial. El tema de hoy se llama La cicatriz del abuso en la mujer. Espero que Dios les bendiga mucho con esta conferencia de teología. Y nuestra cita bíblica va a ser Filipenses 1:6 y dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta cita bíblica se refiere a la epístola de Pablo a los filipenses. Vamos a introducir el programa con parte de la historia y de la geografía. Los filipenses estaban establecidos en Filipos, que es una ciudad griega de Macedonia, donde Pablo estableció una iglesia. Este es el contexto histórico y geográfico, como les había comentado. Y Filipos recibió su nombre de Felipe II de Macedonia, que fue el padre de Alejandro el Grande. En esta cita bíblica, la palabra la perfeccionará significa que cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él termina y perfecciona esa obra. Apunta a la seguridad eterna del cristiano en la obra de salvación. Entonces, como les comentaba, es necesario confiar en Dios para sanar las cicatrices en el abuso sexual. Recordando que el tema se llama La cicatriz del abuso en la mujer y la cita bíblica es Filipenses 1:6 en este programa radial llamado Ánimo. Una vez que introducimos el tema, manifestamos que durante el tiempo que he trabajado con víctimas del delito, como ustedes saben, por el favor de Dios, he estado trabajando con víctimas del delito desde hace muchos años. Y tanto yo como Don Wilson, en su artículo de fecha abril 17 del 2019, coincidimos en percibir que las mujeres víctimas de este delito consideran que sus cicatrices son únicas y sienten y reaccionan a lo siguiente. Número 1. Vean las reacciones de las mujeres que son víctimas del abuso sexual. Número 1. Sienten confusión acerca de lo que era normal. Número 2. Las personas abusadas avanzan en la vida con mecanismos de defensa. Siempre están a la defensiva. Número 3. Batallan, se esconden y mantienen a las personas a distancias extremas. Número 4. Sienten temor a ser heridas nuevamente. Repito, estamos viendo las reacciones de las mujeres víctimas de este delito, de abuso sexual. 5. Otra reacción. Permanecen en un letargo en la edad adulta. 6. Si está casada, le es difícil responder a la intimidad. 7. Le temen a la sumisión bíblica porque tienen miedo de perder el control. 8. Se sienten destruidas. Y 9. A pesar de que alardean de su sexo, se sienten como objetos sexuales. Número 10. Son promiscuas o, en los extremos, muy religiosas, porque no entienden el evangelio y ellas están viviendo por obras, porque no han sido liberadas o no han sido salvadas. Por eso es que son muy religiosas y están buscando siempre hacer obras. Número 11. Otras responden a su abuso con ansiedad, depresión
o autodesprecio. Número 12. Las mujeres con abuso sexual también tienen una reacción de temor a la intimidad. Tienen temor con la homosexualidad, son muy indecisas, perfeccionistas y se vuelven adictas a las malas amistades. Piensan que solamente se pueden entender con personas que están mal. Número 13. Sienten una gran necesidad de controlar. Tienen desórdenes alimenticios o son adictivas. Y bajo todas esas reacciones al abuso, a Satanás no le importa cuál adopten, siempre y cuando las personas abusadas no se vuelvan a Jesús, ya que él sabe que cuando estas personas hallan su identidad, seguridad y dignidad en Cristo, pueden vivir verdaderamente libres de todas esas reacciones. Como parte del tema, voy a compartirles hoy un testimonio de una persona abusada, a la cual le pondremos el nombre ficticio de Sara. En internet no mencionan cuál es su nacionalidad y este testimonio se publicó en la web en la misma fecha del artículo citado anteriormente, o sea, el día 17 de abril del 2019. Y ahí nos describe esta mujer sus reacciones cuando acude a la primera consejería. Ella está buscando ayuda y va a una consejería. El primer consejo sabio que recibe es: tú necesitas aprender a confiar en los hombres nuevamente. Sara realmente se enoja contra su consejera, ya que el hombre que había abusado de ella cuando era niña era de su confianza y muy cercano. Pensó que su consejera no comprendía la profundidad de su miedo, su disgusto, su enojo e impotencia. Ni siquiera notaba sus cicatrices emocionales, según ella. Y debido a la mentalidad retorcida que en este tiempo tenía Sara, hacía que esta la obstaculizara para entender el Evangelio. Por años, ella sintió la necesidad de proteger a su abusador y de no herir a otros a quienes lo amaban. Esto pasa porque el enemigo se deleita en deformar los pensamientos. Miren, las que trabajamos en derechos humanos, como activistas sociales, defendiendo a las víctimas, apoyando a las víctimas, que muchas veces ese trabajo se hace porque pues tienes una vocación para hacerlo, tienes empatía con la víctima y muchas veces hasta haces el trabajo sin recibir un beneficio, porque tú lo único que quieres es ayudar a las personas. Entonces, eh, a mí en lo personal me ha pasado que muchas veces después de guiar a la víctima a las instancias legales correspondientes, ellas terminan denunciándome, ellas terminan yendo ante una autoridad y reclamando porque tomé la iniciativa legal de representarlas en un juicio. Muchas veces pasa esto cuando la madre es la cómplice del abusador. Y recuerdo un caso que conocí de una menor que había sido abusada por su padre, pero la mamá era cómplice. Y bueno, se le guió a hacer lo justo, que era denunciar a su agresor ante una autoridad. Esta niña tenía muchos problemas físicos, además no solamente tenía heridas en su alma, sino tenía heridas físicas. Y pues iba muy bien, estuvo, ¿cómo se llama? Declarando la verdad, se estuvo integrando la investigación, pero cuando sale la orden de aprehensión, como acabamos de decir, ella de repente, porque tienen la mentalidad retorcida, y lo digo con mucho respeto, porque es de entenderse que tengan esa mentalidad debido a los tantos años de abuso y a todas las confusiones que ellas tienen.
Entonces ella pensaba de que estaba lastimando al agresor. Y se le venían ideas encontradas, se acordaba de cuántas veces el agresor la apoyó, que cuántas veces la mantuvo, que etcétera. E incluso ella decía, si lo meten a la cárcel y también a mi mamá, que es su cómplice, ¿cómo se van a quedar mis hermanos? Y mis hermanos me van a odiar porque se van a quedar sin protección. Entonces, esos pensamientos confusos hacen que el abusador se aproveche. Y bueno, las personas que están atendiendo a las víctimas tienen que ser muy compasivas y pacientes, porque esa es una etapa que pueden pasar. A muchas no las pasan, pero la mayoría tienen esas reacciones y es de entenderse. Continuamos con el testimonio. Sara, en la secundaria, tenía pensamientos suicidas, que también es una reacción normal en las mujeres que han sido abusadas, en las personas que han sido abusadas. Se sentía sola. El abuso también distorsionó la imagen de Dios y afectó su habilidad de buscarle y de confiarle en él. Y de confiar en él. Su confianza estaba hecha añicos, añicos, pero lejos de la influencia de sus abusadores. Después de la universidad fue invitada a una jornada con Dios, fue un evento que se hizo en su universidad. Y afortunadamente, gracias a Dios, esto cambió su corazón y su vida al ponerse en las manos de Jesús. Los cambios más asombrosos llegaron mientras aprendía a confiarle sus heridas del pasado a Jesús. Y ella nos comparte las lecciones que aprendió y bueno, vemos una de ellas. Que Dios le ama profunda y completamente. Al enemigo le encantaba cuando sentía vergüenza y condenación, así como cuando sentía autodesprecio. Pero la palabra de Dios le afirmaba que ella es preciosa a los ojos de Dios, es aceptada y valorada. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Después, ella se percata que ve su abuso, Dios vio su abuso y no lo pasó por alto. Tampoco deberías de hacerlo tú. Si tú me estás escuchando y eres una persona víctima de abuso sexual, no lo debes de pasar por alto. No tienes que permanecer en silencio o enterrar tu trauma. El Señor, el Dios verdadero, aborrece toda maldad, incluyendo las acciones pecaminosas de tu abusador. El Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aprendió también Sara a orar por sabiduría y a confiar en la justicia del corazón justo de Dios, ya que Él hace justicia al que no se arrepiente y extiende su gran misericordia al que se arrepiente. Veamos qué dice Salmo 103:6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Otra, otra, otra lección que aprendió Sara es que perdonó a otros porque ella fue grandemente perdonada. Quiero hacer un paréntesis al respecto. Y bueno, esto es importante que se los diga como abogada. Muchas veces las víctimas, cuando sus corazones están siendo sensibilizados para que Jesús les cicatrice sus heridas, ellas tienen este instinto de perdonar al abusador porque ya no quieren seguir viviendo bajo la esclavitud de la amargura. Y muchas veces estas víctimas eh, les escriben, estando sus abusadores recluidos en un penal, les escriben que les perdonan por todo lo que pasó.
y les piden que las perdonen a ellas por lo que hicieron. Y así los dejan. Pero miren, tienen que tener mucha sabiduría, por eso es muy importante la instrucción que ustedes, las víctimas, tengan de las personas que las están apoyando. No está mal que le pidas perdón a tu agresor. No está mal tampoco que tú le pidas perdón porque lo odiabas. Pero muchas veces si tú no pones completa esa palabra, perdóname porque te odiaba, si solamente pones perdóname por lo que hice, esta persona puede usar esa carta para poner obstáculos en el juicio que se está llevando contra él. Entonces hay que ser muy sabios, decir la verdad, pero no de tal forma que el abusador pueda tomar ventajas legales. Este es un paréntesis que estoy haciendo, porque esto es lo que nos ha dejado la práctica, la experiencia de trabajar tantos años con las víctimas del delito. Continúo con el testimonio de Sara. La amargura solo hacía que su dolor se hiciera peor y continuara hiriendo a otros. Por eso es que ella decide perdonarlo, porque ella fue grandemente perdonada. Hebreos 12:15, ahí ustedes van a encontrar la referencia a esta meditación. También otra cosa que aprendió Sara es que pudo orar por el cambio de corazón y arrepentimiento de su agresor para que se busque al Señor, se arrepienta de su maldad y aprenda a vivir una vida piadosa para que Dios sea glorificado. Vean la misericordia de Dios cuando nosotros hacemos su voluntad. Lucas 6:28. Otra lección aprendida es que ya no tenía que vivir en temor como una víctima. La paz y la victoria le vinieron mientras estudiaba y descansaba en quién es ella en Cristo. Efesios 1, versículos del 3 al 8. Y mientras ella se refugiaba y corría al Señor, quien ve, sana y consuela, ella pudo usar lo que el enemigo quiso para mal para traer gloria y alabanza a Dios. Génesis 50:20. Otra cosa que ella ha podido aprender fue a comunicar límites claros y puros en todas sus relaciones y a hablar la verdad con amor. Efesios capítulo 4, versículo 5. Y está alerta de las maquinaciones del enemigo. No crean que con ir a denunciar, con perdonar, con arrepentirte, se acaba la lucha espiritual. No, esta va a continuar. Y gracias a Dios por la sabiduría que nos ha dejado a través de las escrituras para poder vencerlo. Ella también satura su vida con la escritura y recuerda que la gracia de Dios es más grande que cualquier falsa condenación que Satanás pudiera ponerle. Y al conocer sus pensamientos, esto le ayudó a controlar sus acciones y respuestas y permite que Dios transforme todos sus pensamientos para que pueda tomar decisiones diarias para agradar a Dios. Romanos 12:2. Y como un miembro de Cristo, que es parte de hacer que Dios la use para que pueda rendirse cuentas ante todas las autoridades por el delito que se cometió en ella. Mateo 18, versículo 15 al 17. Romanos 13:1. También Sara crece y sana rodeada de mujeres piadosas, las cuales modelan cómo responder con el amor puro de Cristo. Y confía que el Señor la ayudará a mantenerse en dignidad y fortaleza. Primera de Pedro 3:35. Por último, también Sara puede animar a aquellas que todavía están en la lucha hacia la libertad del dolor y las inseguridades que surgen del abuso sexual.
Gálatas 6:2. Por último, vamos a ver cómo ella obtuvo su libertad y sanación para bendecir a las personas que nos están escuchando. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, descubrió que todo lo que necesitaba para avanzar en gracia y fuerza viene de permanecer en la presencia de Dios. Su camino hacia el crecimiento comenzó con un enfoque en Dios y no en ella misma. Eso es algo muy importante. Sí, se entiende que tú puedes ser una víctima de un delito, pero no toda tu vida vas a ser una víctima. Eso tiene que quedar muy claro. Y eso va a suceder cuando tú dejes de poner el enfoque en ti misma y lo pongas en Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Ella dejó de mirar hacia adentro, hacia sus heridas, cuando vio a Jesús, cuando vio las heridas de Jesús y aprendió, se acordó que Él murió para sanarla y podía confiar en aquel que nos ha amado completamente. Descubrió también Sara las mentiras de Satanás. Descubrió que Dios no está ciego ante el pecado que nos daña. Y en su tiempo Él hace justicia. En su misericordia, Dios da oportunidades de volverse a Él y arrepentirse, aún a los más malvados entre nosotros. También Sara creyó que Jesús entiende el abuso. Él sufrió gran abuso. Tenemos un ejemplo con nuestro amado Jesús. Y también Jesús, además de sufrir abuso y la muerte, por darnos vida y ofrecernos esperanza para hoy y mañana. Y para lidiar en victoria en circunstancias pasadas y dolorosas. Concluyo que esta persona liberada de la esclavitud que le encadenó y mantuvo en una cárcel su corazón y mente por tantos años, hoy es libre para amar a otros sinceramente y permitir que el Señor obre en su vida y la vida de quien la agredió. Juan 10:10 dice que Jesús vino para dar vida en abundancia. Y aunque en su testimonio termina ya diciendo que a veces vive en supervivencia, cuando se permite sentirse avergonzada y en esos momentos se olvida de quién es, o más bien de quién es. Jesús llevó su vergüenza en la cruz. Ya no necesita cargar con esto en ningún momento. Y aunque las cicatrices permanecen, Dios le ha dado de la gracia sanadora. Antes de que nos despidamos, les quiero comentar lo siguiente. Esta enseñanza está basada en la Biblia. También hablamos a la mitad de la conferencia que tenemos la responsabilidad cuando conocemos de un abuso sexual. Primero, la víctima pedir ayuda. Segundo, acudir ante las autoridades. Y es muy importante que sepan que muchas veces los abusadores son gente de las iglesias, llámase la denominación que se quiera. A este libro está escrito por Nancy Nason Clark y Catherine Clark y Barbara Fisher. Se llama Respondiendo al abuso en hogares cristianos, que es un reto para las iglesias y para sus líderes. O sea, donde nos instruyen cómo debemos de actuar en este delito. Porque es importante que si tu agresor fue un miembro de una iglesia, tú lo tienes que hacer del conocimiento de la autoridad de esa iglesia, sin que por esto dejes de acudir ante la autoridad de tu país, ante la autoridad criminal y penal de tu país.
yo te estoy mostrando ahorita un instructivo de la justicia criminal en Canadá, pero en el país donde tú te encuentres, vas a ser asesorada para que denuncies a tu abusador. Acuérdate, Dios es un Dios de justicia y Dios nos dice en su palabra que tenemos que acudir a las autoridades también, porque las autoridades están puestas por Dios para que el hombre tema por los delitos que comete. Y quiero compartirles que yo le agradezco mucho a Dios de la oportunidad que me dio de poder estudiar esta carrera que tengo, que me dio la oportunidad de poder practicar más criminalística. Pero antes de que yo tuviera un encuentro con Dios, eh, gracias a Dios, podía yo ayudar a las personas, a las víctimas, a que se reconcilien con las personas que las habían abusado. Cuando hablo de reconciliar me refiero a que se haga, a que se lleve el caso legalmente. Eso le quitaba un gran peso a la víctima, el hecho de hacer lo que tenía que hacer, el hecho de ver a su abusador detrás de la cárcel. Un breve paréntesis. Tuve el caso de una menor, creo que de 7 años, que había sido abusada por un maestro de su escuela. Y esta niña, cuando llegó a mi oficina y me platicó su asunto, ella estaba llena de temor. Y ella pensaba que la única forma de que se le quitara ese temor era de que se pusiera a su abusador detrás de las rejas en una cárcel. Y pues se integró la investigación y gracias a Dios, porque es para él la gloria, se le hizo justicia en ese aspecto. Se pudo procesar al abusador. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este caso y con todos los casos? Cuando tú solamente llevas el aspecto legal, sí bendices a la víctima, sí la ayudas, sí siente el menos temor de que no va a volver a suceder algo porque esta persona está en la cárcel, eso la ayuda a recuperarse. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de esto? Si esta persona, esta niña, no es atendida por dentro, en la parte espiritual, en las heridas del alma, en donde solo Dios puede llegar, solo Jesús puede llegar. Y quiero compartirles que el objetivo de dar conferencias de teología y conferencias de derechos humanos, conferencias de casos criminales, es porque yo he visto mayor bendición en las almas cuando Dios les hace justicia ante la corte y además las salva de la cárcel en la que puede caer su alma por guardar odio y rencor en contra de su abusador. No solamente les bendice a las víctimas, que tú las apoyes legalmente, sino que Dios se glorifica completamente cuando además salva el alma de estas personas. Porque si no pasa esto, la víctima del delito va creciendo y vamos a ver en ella lo que acabamos de estudiar. Vamos a ver todas sus reacciones, cómo se va a ir desencadenando. ¿Y qué pasa? Su corazón se endurece porque no fue curada su herida del corazón. Acuérdense, en todos los delitos, las víctimas pueden ser heridas físicamente, pero además son heridas por dentro. Y esas heridas solamente Jesús las puede cicatrizar a través de su gracia salvadora, a través de que las víctimas puedan ver a Jesús, que puedan ver las cicatrices que Jesús tiene en su cuerpo, que fue por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados.
y para darle gloria en la tierra. Este es todo el tema por hoy. Espero que Dios les haya bendecido con este testimonio. Gracias a Dios por las personas que tienen el valor de compartir su testimonio porque bendicen a mucha gente. Y bueno, como ya saben, además de estas conferencias de teología, si hay víctimas que quisieran una asesoría jurídica, por privado pueden localizarme y con mucho gusto les podemos servir. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de compartirles el Evangelio. Que Dios adorne con la sana doctrina la hermosura del Evangelio. Oramos, por favor. Padre, te pido que esta mañana tu Hijo sea glorificado en todas las naciones, Señor. Te pido también, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sensibilices corazones, Señor. Que tu palabra sea escuchada por el corazón que tú dispusiste hoy, Señor, para recibir tu palabra. Y gracias, Señor, porque cuando las víctimas, cuando nosotros vemos, Señor, las cicatrices de Jesús, Padre, tú sanas cualquier herida del alma. Padre, eres un Dios muy misericordioso. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu bondad en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Deseo con todo mi corazón que Dios les haya bendecido con esta conferencia y nos vemos el próximo martes. Vamos a continuar con este tema. Hasta luego. Buenos días.